Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, al estudio de hoy. El tema que estaremos compartiendo esta mañana tiene que ver con la mayordomía. Pero es probablemente un tema de mayordomía que quizás no haya escuchado antes. Y como es nuestra necesidad, iniciaremos suplicando que el Espíritu Santo nos conceda su gracia y bendición para este momento de estudio de su santa palabra. Oramos. Amoroso Padre que estás en el cielo, damos gracias por la vida. Gracias, Señor del cielo, por cada bendición grande y pequeña que nos das para nuestro beneficio. Y, Señor, agradecemos por la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Agradecemos también porque podemos contar con la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra hoy. Invocamos esa divina presencia para nuestro estudio en este día. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos, Padre. Amén. Mencioné antes de que estudiaríamos ahora un tema relacionado con mayordomía. Y el tema precisamente gira alrededor de lo que le he dado en llamar el ministerio del ejemplo. O también podríamos llamarle el poder del testimonio. Jesús acababa de responder la pregunta a los discípulos que habían preguntado quién era el mayor en el reino de los cielos. Y claro, en su respuesta Jesús les indicó que el mayor en el reino de los cielos eran los que se unían como un niño indefenso. Luego dijo que cualquiera que reciba a un niño, lo recibía a él. Y a continuación hizo una advertencia muy poderosa que nunca debemos olvidar. Encontramos entonces en Mateo 18 los versos, partiendo del verso 6 y yendo hasta el verso 9, vamos a mirarlo por partes. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, miremos por partes este pasaje. En primer lugar, Jesús hizo referencia a hacer tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí. Entonces, estaba hablando de quiénes cuando dijo estos pequeños que creen en mí. Bueno, ciertamente estaba hablando de los niños que son niños en edad. Y es increíble cómo muchos ya han expresado antes que los niños no van a hacer lo que les digamos, sino lo que vean que nosotros hacemos. Entonces, claro, Jesús estaba diciendo acá que no debemos ser mal ejemplo para los pequeños. Y esto es aplicable para todo el mundo, no solamente para los padres, aunque para ellos especialmente es también esta amonestación, ¿no? El padre no puede pedir a un hijo que haga lo que él no hace. Él no puede requerirle que haga algo que es contrario al ejemplo que recibe. Si hace esto, entonces está haciendo ¿qué? Está haciendo piedra de tropiezo. Y Jesús hizo la advertencia. Entonces, claro, como dije, no solo a los padres, pero también a todos los adultos que tenemos a nuestro alrededor, estas criaturas infantiles, maestros especialmente, y padres y madres de familia.
pero también el resto de los adultos con que los niños interactúan. Entonces ahí tenemos un primer grupo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no solamente estaba refiriéndose a ellos con este calificativo de pequeños, sino también estaba haciendo referencia a los recién convertidos, los que recién inician su caminar con Cristo, como aparece en 1 Corintios en el capítulo 3 y en el verso 1, ¿verdad? Llama a aquellos cristianos tiernos que todavía no han alcanzado la madurez. El apóstol Pablo lo llama también niños. Entonces, la primera cosa del pasaje es: no debemos ser piedra de tropiezo para los niños de edad, ni tampoco para los recién convertidos, aquellos que recién se han incorporado a la familia de Dios. Y entonces Jesús agregó: mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Y cuando estaba reflexionando en este pasaje, me llamó la atención porque me hizo eco de que una declaración en donde la piedra de molino aparece y aparece también las aguas del mar, la encontramos en Apocalipsis en el capítulo 18 y en el verso 21. Y como usted ya debería de saber o conocer, Apocalipsis 18 es el capítulo que habla de la Babilonia mística, de la Babilonia simbólica, de la Gran Babilonia. Y entonces, en Apocalipsis 18:21 dice que precisamente a Babilonia también dice que se hundió en el mar como una piedra de molino. Ahora, pero ¿y qué relación puede tener esto de que los que sirven de piedra de tropiezo mejor les fuera que se les atara una piedra de molino de asno y fuesen arrojados al mar? ¿Qué relación tiene esto con la Gran Babilonia? ¿Será que tiene alguna? ¿Sabe? Yo creo que sí la tiene. ¿Por qué? Porque si en la historia ha habido un movimiento que ha sido piedra de tropiezo y que ha impedido la salvación de millones de almas, esa ha sido la Gran Babilonia. Entonces, claro, recuerde usted que cuando hablamos de la Gran Babilonia nos estamos refiriendo precisamente a todos aquellos grupos, ideologías, filosofías que rechazan total o parcialmente la Biblia y que se están uniendo en una inmensa religión ecuménica mundial, supuestamente con el propósito de resolver el problema del medio ambiente, el problema de la pobreza, el problema del desastres de salud como las pandemias, por ejemplo. Entonces, claro, así es de que podemos inferir de que la gran piedra de tropiezo en este conflicto cósmico precisamente lo constituye la Gran Babilonia. Pero volvamos al texto de Mateo. Y dice: ay del mundo, porque es necesario que vengan tropiezos. Y claro, como ya he comentado antes, a mí me gusta usar la versión Reina Valera del 60, pero es interesante porque en otras versiones de la Biblia, que son traducciones o versiones más modernas, incluso unas paráfrasis, no dice es necesario que vengan tropiezos, sino dice es inevitable que vengan tropiezos. Entonces, claro, definitivamente vivimos en medio de un mundo caído. Los tropiezos abundan. A veces el enemigo de las almas utiliza a personas
Y estas ni se dan cuenta de que están siendo piedras de tropiezo. Claro, y al ser piedras de tropiezo, están convirtiéndose en un instrumento en las manos del enemigo. Y un ejemplo muy simple es el siguiente. El Señor Jesucristo advirtió de que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ocurre que muchas veces las muchachas, las señoras, las mujeres y a veces las hermanas se visten con unas ropas que y no lo hacen con unas ropas que son indecentes, diría yo, y no lo hacen con el propósito de despertar la codicia sexual de los hombres. O sea, conscientemente no lo hacen así. Como me lo dijo una vez una muchacha que estábamos conversando precisamente de temas como este, con un grupo. Y entonces ella me dijo, sí, pero yo no me he visto así, me dijo, con esos propósitos. Me he visto así porque me siento más cómoda. Entonces, claro, pero vestirse así no evita de que los que la vean sean estimulados ¿a qué? A pensamientos de codicia sexual. En otras palabras, se está sirviendo de piedra de tropiezo sin intención. Sin intención. Entonces, claro, esto es muy, muy, muy importante. Y claro, he puesto este ejemplo porque es un ejemplo muy simple, muy sencillo. Pero esto le puede ocurrir a cualquier hombre también, ¿no? O a cualquier persona. A cualquier persona. Entonces, claro, la Biblia dice muy clarito, ¿no? El Señor Jesús dijo que, siendo que vivimos en un mundo caído, en donde para casi cualquier lado que miremos vamos a mirar cosas inconvenientes, entonces, claro, vendrán los tropiezos. Las tentaciones estarán ahí. Pero el Señor no terminó ahí su declaración. Porque si terminara ahí, eso podría justificar, bueno, el Señor dijo que eran inevitables, que iban a estar ahí. Pero no, Él concluyó el pensamiento diciendo, ay del mundo, ay, dijo, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y me llama la atención porque Jesús mencionó dos ayes. Primero dijo, ay del mundo, y después dijo, ay de aquel hombre o de aquella persona por la que viene el tropiezo. Entonces, dos ayes. Y de nuevo encontramos nosotros aquí un vínculo con Apocalipsis 18. Si nosotros vamos al capítulo 18 de Apocalipsis de nuevo, y en el verso 16, nosotros encontramos dos ayes también. Dice, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, eso es de morado, de escarlata, eso es de rojo, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces, de nuevo tenemos aquí una pista que nos conduce a la Gran Babilonia como la gran o la mayor piedra de tropiezo para la humanidad. Hermanos, es interesante porque ¿por qué es que Babilonia se constituye en la gran piedra de tropiezo? Por una razón. Ciertamente los tropiezos vienen no solamente de parte de Babilonia, que precisamente es un movimiento con banderas religiosas que pretende santidad, sino que viene también del mundo, ¿no? Que no pretende nada y que al final de cuentas no le importa. Pero es interesante porque, claro, cuando usted mira a alguien que es del mundo, un inconverso, y usted no puede esperar una cosa buena. Pero cuando mira al otro lado, cuando mira un movimiento de religiones que se supone están basadas en el fundamento del cristianismo, que se supone, entonces, y usted mira con estas
cosas que son estorbos para la salvación, entonces la gente es engañada. El mundo con sus tropiezos no engaña. Ya todo el mundo sabe que la droga es dañina, que el alcohol también, que la prostitución igual, entonces, y que el robo y el asesinato, ya todo eso ya se sabe. Entonces no hay engaño ahí. Pero precisamente cuando viene de la esfera religiosa, ahí lo que se espera es que eso sea bueno, ¿no? Y si el estorbo viene de ahí y viene con esa disfraz de religión, entonces es doble, porque es un engaño. Y como es un engaño, entonces puede arrastrar la mayor cantidad de gente. Y de hecho, según Apocalipsis, lo hará. Y lo va a hacer. Entonces, claro, la gran piedra de tropiezo para la humanidad en el conflicto cósmico, entonces, Babilonia. Pero esto no quiere decir de que esto nos exime de responsabilidad a los demás, no señor. Y encontramos nosotros que el Señor Jesucristo siguió y dijo: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús aquí? Miren, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí es que ciertamente habrían tropiezos, que debemos evitar ser piedra de tropiezo, porque no dará por inocente al que sea piedra de tropiezo, pero también está diciendo de que aunque en el mundo los tropiezos abundarán, nosotros no debemos tomar eso como excusa para dejarnos arrastrar. Y por eso advirtió: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es decir, están los tropiezos, pero eso no debe justificarme de decir: soy libre para caer en los tropiezos, porque los tropiezos son inevitables y están ahí y estarán ahí siempre. No. Entonces, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús presenta los 2 lados de la situación. Primero, no ser piedras de tropiezo, y en segundo lugar, qué hacer cuando nos damos cuenta de que hay algo que nos está haciendo tropezar. Y el Señor Jesús fue contundente: córtalo, dijo, y échalo de ti. No comiences a acariciarlo, no comiences a justificarlo, no comiences a buscar excusas. El Señor Jesús fue claro. Él dijo: córtalo y échalo de ti. Sácalo. Y claro, cuando Jesús magnificó la ley, en la ley de Dios en el Sermón del Monte, abordó también el tema de qué hacer con los tropiezos. Dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, los versos 27 al 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ciertamente, cuando nosotros pensamos en las figuras que utilizó Jesús para describir la gravedad del caso, en realidad vemos que es un asunto bastante serio. Imagínense usted, dijo Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Ahora le pregunto, ¿es agradable sacarse un ojo? ¿O cortarse una mano? ¿Será que es agradable? Ciertamente no es agradable. No es agradable. Para ninguna persona normal eso es agradable. Y no solamente no es agradable, sino que también sacarse un ojo o cortarse una mano es algo sumamente doloroso. Entonces, claro, para muchos, renunciar a un hábito negativo puede ser también sumamente, o un hábito negativo o un pecado acariciado, una relación ilícita, puede resultar incómodo, puede resultar difícil, puede resultar sumamente doloroso, pero no hay opción. Tiene que dejarlo, tiene que cortarlo. Ahora, algunos dicen, es que no puedo, es imposible. Y sí, tienen razón, no pueden. Es imposible que lo logren mientras lo estén intentando ellos solos. Esto solamente será posible cuando echen mano de la promesa que nos hizo nuestro Señor. Cuando tenemos el corazón dispuesto, Él prometió darnos la fortaleza para tener victoria sobre estas situaciones. Mire usted lo que dice el verso 8 del capítulo 1 del libro de Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Maravilloso. Y el apóstol Pablo también decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, claro, amigos, hermanos, el poder para liberarse de las piedras de tropiezo, el poder para vencer el pecado acariciado, esos hábitos negativos o esas relaciones ilícitas o cualquier otra cosa que sea tropiezo para entrar en el reino de los cielos, no reside dentro de nosotros. Usted puede escuchar miles de conferencias y leer miles de libros de superación personal y eso no le va a resolver el problema. Lo único que puede resolver el problema es el poder que viene del cielo. Cuando el corazón reconoce su necesidad y se abre para recibir la presencia del Espíritu Santo como respuesta a la súplica para obtener esa victoria. Hasta aquí hemos visto que debemos evitar ser piedras de tropiezo y también debemos evitar las piedras de tropiezo que nos aparecen en nuestro camino. Esto no es nuevo en la iglesia cristiana. Desde el tiempo de los apóstoles ha existido este problema y yo diría que desde la caída de Adán y Eva en el Edén ha existido este problema. De hecho, la primera piedra de tropiezo, quien primero cumplió este rol de ser instrumento del enemigo y servir como piedra de tropiezo fue Eva, que no le bastó comer ella el fruto prohibido, desobedecer, sino que va y se lo lleva a su esposo, ¿no? Entonces es un problema antiquísimo con el cual seguimos lidiando hasta hoy y seguiremos lidiando hasta que el Señor Jesucristo termine su trabajo como nuestro abogado y sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial. Mientras no llegue ese momento, seguiremos lidiando con esto. Y claro,
Por eso el apóstol Pablo en sus epístolas nos dejó varios consejos relacionados con esto. Leo en Romanos 14, en el verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire qué lindo. El apóstol Pablo está diciendo aquí que debemos asegurarnos de no caer en esa trampa de criticar a los hermanos. No. Que no nos pongamos nosotros en el rol de jueces de la condición espiritual de nadie. Nosotros no sabemos. Ese es un rol que Dios no nos ha concedido. Ese se lo reservó para su Hijo Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice, no nos juzguemos, no nos hagamos daño. Ayudémonos. Y él dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es interesante. Pablo dice que es una decisión que debemos tomar. Nosotros somos responsables de eso, ¿no? Quiere decir que hemos reflexionado y hemos tomado de manera consciente el compromiso de no ser ocasión de caer para nadie. Y claro, esto de no ser ocasión de caer para nadie pasa por ser un buen ejemplo. Claro, este es un ministerio, el ministerio del buen ejemplo. Es un ministerio que cada cristiano debemos cumplir en nuestro hogar, claro, con nuestras propias familias, ¿no? Con nuestra congregación local y con nuestra comunidad. En nada deberíamos de dar un mal ejemplo. Y claro, cuando digo nada me refiero a todo, ¿no? A lo que hacemos, a lo que comemos, a cómo hablamos, a lo que decimos, etcétera, ¿no? Y es interesante porque en Corintios había un problema, y el problema era de que había una facción de los hermanitos. Había unos que eran más maduros y habían otros que estaban recién convertidos o eran, ¿cómo se llama?, más sensibles. Y entonces algunos comenzaron porque en Corinto ocurría de que la carne que ofrecían a los ídolos, entonces una parte era entregada, pero otra parte era vendida en el mercado. Y entonces habían hermanos que dijeron que la carne que se vendía en el mercado no debía comer porque era carne que podía haber sido ofrecida a los ídolos. Y entonces que los que comían eso, pues entonces estaban en problemas en la iglesia y todo esto, ¿no? Y es interesante porque Pablo aborda el problema. Y Pablo dice, Pablo explica, ¿no?, que los ídolos no son nada. Y que por lo tanto que le ofrezcan la carne a los ídolos, eso no tiene nada. A la carne no le pasa nada. Y claro, si usted no la va a comprar allá al altar de los ídolos, no, que la va a comprar al mercado. Entonces usted ahí, claro, no está teniendo motivos religiosos al comer esa carne, ¿no? Entonces la carne no tiene nada. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo toma una decisión para no... Y claro, aquí no se estaba hablando de carne de animales inmundos, era carne de animales limpios, ¿no? Lo de los animales inmundos ni se discutía, eso ya se sabe que no se debían comer. Pero esta era carne de animales limpios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 8 y en el verso 13. Dice, por lo cual, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, Pablo sabía que comer esa carne no tenía ningún problema.
Pero él dice, pero si que yo coma esa carne, que yo sé que no tiene ningún problema, le va a hacer tropiezo a mi hermano, entonces no la como. Y no la voy a comer jamás, dice. Para no ser piedra de tropiezo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol aquí? El apóstol aquí estaba sacrificando, si usted quiere llamarle un derecho, ¿para qué? Para no ser piedra de tropiezo a otros. Esta es la actitud correcta de un cristiano maduro. Esta es la actitud correcta de un cristiano que entiende el valor del ministerio del ejemplo, de la mayordomía del testimonio. Y claro, la disposición a negarse a cosas o acciones que aún siendo lícitas pueden generar ocasión de caer a otros. O sea, no es simplemente de que, como dicen algunos, mi relación es con Dios, dicen, y a nadie le importa lo que yo hago. Perdónenme, pero si usted tiene ese pensamiento, permítame decirle que es erróneo. No solo debemos tener buena nuestra relación con Dios, sino que además de eso no debemos exponernos a ser piedras de tropiezo para otros. Claro, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos estableció un mandato o desafío, si usted quiere llamarlo de esa manera. Yo le llamo mandato. Le llamo mandato porque ciertamente Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Los cristianos somos siervos del Señor, servidores. Y entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 13, nuestro Señor nos dio este mandato. Dijo así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Pero qué significa esto de ser sal de la tierra? Ser la sal de la tierra es ejercer una influencia elevadora en los que nos rodean. Es procurar que sus mentes se dirijan a Dios. Es que la gente sepa que Dios es amor, que conozca su misericordia, que entienda que Dios tiene para ellos el perdón disponible, su gracia maravillosa. Entonces, claro, la sal que ha perdido su sabor es o representa a aquellos que, pretendiendo ser cristianos, no ejercen una influencia positiva en los que le rodean. Esa es la sal que ha perdido su sabor. Es decir, no conducen las mentes hacia el cielo. Y a lo mejor se convierten en piedras de tropiezo. Claro, la sal que ha perdido su sabor son los tibios, que aunque profesan ser miembros del pueblo de Dios, no se diferencian de los mundanos. Ha perdido su sabor. Y claro, con frecuencia se convierten en piedras de tropiezo. Esa es la sal que ha perdido su sabor. Y claro, no quiero ir adelante sin invitarlo a que reflexionemos. ¿Qué soy yo? ¿Soy sal que ha perdido su sabor o soy sal que preserva? ¿Soy sal que evita la corrupción, que evita que se descomponga la sociedad? ¿Cuál es mi influencia? ¿Cómo estoy utilizando
¿O cuál es mi testimonio? ¿Es sabor de vida para vida? ¿O es sabor de muerte? Entonces, claro, pero además de que Jesús dijo de que debíamos ser sal de la tierra, también agregó en los versos 14 al 17, diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Y dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando usted es luz del mundo, usted no lo puede esconder. Eso va a salir. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por sus frutos es conocida la persona. Y entonces Jesús continuó y dijo, ni se enciende una luz si se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Ah, mire qué hermoso. Es decir, influye sobre los que están a su alrededor para disipar las tinieblas del error, las tinieblas de la corrupción, las tinieblas de la maldad. Dice, alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es posible que alguien que pretenda ser cristiano y que conoce esto y que lo sabe, se atreva a decir, a nadie le importa lo que yo hago? Inconcebible. Y entonces Jesús continuó y dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Claro, parte de iluminar al mundo es mostrar en nuestra vida que la ley de Dios sigue vigente. Que los 10 mandamientos están ahí porque son eternos. Porque no han sido abolidos. Y por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro ejemplo, mostrar al mundo, iluminar al mundo, darle sabor al mundo, diciéndole, guardar la ley es lo mejor que puede haber. Es una delicia para el que ha nacido de nuevo. Es una delicia para aquel que ha abierto su corazón para recibir el poder del cielo y ser guiado y conducido por el Santo Espíritu de Dios. Claro, me encanta ese cantito que dice, fija tus ojos en Cristo. Eso es todo. Eso es lo que todos debemos hacer. Jesucristo es nuestro paradigma, es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. A menudo oímos decir, y yo creo que es razonable, ¿no? No se fije en nosotros. No tome como ejemplo a nadie, sino a Jesús solamente. Y es correcto. Desafortunadamente, lo querramos o no, alguien va a poner sus ojos en nosotros y nos va a tomar como ejemplos. Entonces, no deberíamos de tomar esta afirmación de decir, fija tus ojos en Cristo, no te fijes en nadie más, como una excusa para nosotros no escapar del compromiso de dar buen ejemplo. Claro, fije sus ojos en Cristo, sigue el ejemplo de Cristo y dé el ejemplo que da Cristo. Eso es precisamente lo que había en la mente del apóstol Pablo. Dice Filipenses el capítulo 3, el verso 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí,
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Y en otra oportunidad el apóstol dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora es interesante, porque claro, estamos hablando acá del ministerio del ejemplo, no del poder del testimonio, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿tenemos nosotros solvencia espiritual, solvencia moral para poder decir, sed imitadores de mí? ¿Nos atrevemos? ¿Nos atreveríamos a decir eso honestamente? Sed imitadores de mí. Y en 1 Timoteo, el capítulo 4 y el verso 12, el apóstol dice, hablando al joven, pues, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, si hasta este momento no era consciente y no éramos conscientes de este mandato, es necesario de que lo comprendamos. Es un mandato del Señor. Ser ejemplos. No tomar como excusa esto de que, claro, Jesús es el modelo y que entonces solo a Él miren, pero yo escapo de la responsabilidad de ¿qué? De ser ejemplo. El Señor le ha mandado a decir a usted y a mí de que debemos ser ejemplos. Y claro, y me encanta el texto porque dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Hermanos, la juventud no es excusa para dar mal ejemplo, ni disculpar conductas fuera de lugar. Algunos, para no complicarse la vida, por no tomarse el trabajo de ver cómo las cosas se pueden resolver, simple y sencillamente dice, es que son jóvenes, hay de ellos. Hermano, eso es irresponsable, ¿saben? Pablo le estaba escribiendo a un joven y luego le escribe a otro, a Tito, en el capítulo 2, en los versos 6 y 7. Mire lo que dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, dice. Entonces, claro, no confundamos las cosas, hermanos. No tratemos de justificar lo injustificable. De dejar las cosas sin darles el tratamiento que se deben por pura comodidad, por pura conveniencia personal. Es clarísimo, ¿no? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean ¿qué? Que hagan locuras. No, a que sean prudentes. Y dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Entonces, claro, desafortunadamente, y me pesa tener que decirlo, y claro, no es culpa solamente de ellos, pero la conducta juvenil santificada escasea. Y podríamos pensar un poco, pero ¿por qué escasea? Bueno, escasea por razones como esta que mencionaba antes, ¿no? Ese hecho de pensar que hay como dos clases de cristianismo. Una para los jóvenes y otra para los adultos, para los viejos. Y en ese sentido, a veces los líderes caemos en la irresponsabilidad, diría yo, de sugerir
que las actividades que se diseñan para los muchachos deben ser distintas que las que se diseñan para los adultos, porque para los muchachos debe haber un componente fuertísimo de diversión, de juego, de chiste, de superficialidad. Hermanos, y que no debe ser serio. Eso no es lo que dice la Biblia, en ningún lado, ni lo menciona. Al contrario, mire usted los consejos que acabamos de comentar. Entonces aparece la excusa de que si no se les da a los jóvenes lo que les gusta, la diversión, el chiste, las celebraciones al estilo de los grandes conciertos de los artistas, etcétera, ¿no? Tipo discoteca y eso, o celebraciones mundanas. Entonces, que si no se les satisface su gusto mundano con eso, se van a ir de la iglesia. Hermano, déjeme decirle algo. Los jóvenes se van a ir de la iglesia si no experimentan el nuevo nacimiento. Ya sea que usted les dé eso o no se los dé. Y al darles eso, usted les hace creer que eso es correcto. Entonces, claro, no debemos hacer creer a los jóvenes que la amistad con el mundo es compatible con la amistad con Dios. El apóstol Santiago es totalmente claro. No se engañen, dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, cuando nosotros planificamos las actividades para los jóvenes con estas cosas superficiales, y me pesa tener que decir estas cosas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo de piedra de tropiezo. ¿Estamos alimentando qué? Estamos alimentando su carne, su mundanalidad. Y en esto tenemos cuota de responsabilidad todos los que tenemos alguna incidencia en la planificación de las actividades juveniles. Los departamentales, los directores de jóvenes, bueno, los adultos que colaboramos de una u otra manera en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los jóvenes necesitan ser conducidos a Cristo, necesitan entender que vivimos en un momento de la historia que es serio, estamos en el día de la expiación. Es increíble, me sorprende cómo no podamos darnos cuenta de todo esto, ¿no? Así es de que, claro, lo que va a hacer que los muchachos se vayan es no haber entendido lo que significa ser un cristiano de verdad, un adventista del séptimo día. No haber entendido que el momento histórico que estamos viviendo, no haber entendido lo que Jesucristo ha hecho, no haber entendido lo que significa ser un hijo de Dios. Eso es lo que va a hacer que se vayan de la iglesia. Ahora, no podemos mundanalizar la iglesia para mantener adentro a los mundanos. Eso no se puede hacer. Al hacer eso seremos piedras de tropiezo. De hecho, esa es la estrategia de Babilonia. Es darle a la gente satisfacer su gusto carnal, su gusto mundano, ¿no? Para mantenerlos atrapados. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 7 al 9, el apóstol escribe: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Otra vez, Pablo está diciendo, mire, nosotros debemos ser ejemplo. Pues nosotros, dice, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviéramos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hermanos y amigos, aquí hay un principio que es sumamente importante, especialmente en este tiempo de la historia en el que estamos viviendo. Mire, ahorita todo el mundo habla de derechos, mis derechos, los derechos de este, los derechos del otro, los derechos aquí, los derechos allá. Y claro, todos tenemos derechos, claro que sí. Pero mire lo que dice el apóstol aquí. No porque no tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, el apóstol Pablo lo que está diciendo acá es que él estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos. ¿Para qué? Para dar ejemplo. En otras palabras, si para no ser piedra de tropiezo, y por el contrario, para ser sal de la tierra, para ser luz del mundo, tengo que renunciar a mis derechos, debería estar dispuesto a hacerlo. ¿O no es eso lo que hizo Jesús? Eso es lo que hizo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo que en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y renuncia al derecho ¿de qué? De la adoración de sus criaturas. Renuncia al derecho ¿de qué? De la omnipresencia. Y a todos los derechos que tenía, que son inherentes a ser Dios. ¿Para qué? Para venir y ser la sal. Para venir y ser la luz nuestra. Y entonces, claro, ese es el ejemplo que Pablo estaba siguiendo. La disposición ¿de qué? La disposición a renunciar a su derecho. ¿Para qué? Para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra, para dar buen ejemplo, para poder decir a los demás, sed imitadores de mí. Esa es la mayordomía del testimonio. Esa es el ministerio del ejemplo, que nos ha sido encomendado. Y a mí me encanta el pasaje de Mateo en el capítulo 17, cuando los enemigos de Jesús, que siempre andaban criticándolo, van donde Pedro y le hacen una pregunta. Estoy en capítulo 17, los versos 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y Pedro, como era como decimos en este país, un salido, no reflexionó, simplemente dijo sí. Simplemente dijo sí. Y claro, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo no tengo por qué pagar el impuesto del templo. Soy exento. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Ese es mi derecho. Pero mire qué hermoso es Jesús. Les dijo, sin embargo, para no ofenderles. Lindo. Sin embargo, para no ofenderles, es decir, para no servirles de piedra de tropiezo, yo renuncio a mi derecho. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Fabuloso. Fantástico.
maravilloso. Porque al pagar el impuesto de esta manera, Jesús estaba demostrando que Él no tenía por qué pagarlo. Cuando pensamos en todas las circunstancias que deben haberse juntado de manera providencial para que ese pez estuviera justo ahí, que mordiera el anzuelo, cuando Pedro lo pusiera y tuviera precisamente en su boca la moneda justa para pagar lo que corresponde a 2 personas, y esa moneda tuvo que haber venido de dónde, a quién se le cayó y todo eso. Simple y sencillamente uno no puede llegar a otra conclusión de que Jesucristo era Dios. No puede. Era el Hijo de Dios. Y por lo tanto estaba exento. Sin embargo, la actitud de Jesús para no ofenderles. Hermanos, no debemos ser piedra de tropiezo. Debemos ser sal de la tierra, luz del mundo. Y nos ha sido conferido ¿qué? El ministerio del ejemplo, la mayordomía del testimonio. Y le diré algo. Estaríamos en la peor situación si nosotros estamos queriendo dar un buen ejemplo, actuando, siendo lo que no somos, siendo hipócritas. No. La manera en que daremos buen ejemplo, la manera en que seremos luz del mundo y sal de la tierra, no es fingiendo, no es actuando, sino permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Que el Espíritu Santo obre en nosotros esa transformación. Que deposite en nosotros las virtudes de Jesús. Y claro, esto solo podrá ocurrir si nosotros mantenemos una comunión permanente con Cristo. Entonces, claro, tenemos la disposición de aceptar el compromiso de ser buenos ejemplos. Entonces, necesitamos antes tomar el compromiso de permanecer en comunión íntima con Cristo cada día, cada momento. Nuestra mente focalizada en Jesús, en su palabra. Luz del mundo, sal de la tierra, ejemplo o piedra de tropiezo. Hermanos, no hay intermedios. En este conflicto no hay intermedios. O somos piedras de tropiezo o somos buenos ejemplos. Somos luz o somos tinieblas. Le invito para que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A que clame para que el Espíritu Santo inunde su corazón y haga en su vida el milagro del nuevo nacimiento. Y Jesús limpiará su vida y Jesús lo convertirá. Y entonces, de manera espontánea y natural, usted podrá cumplir con el ministerio del ejemplo y será muy buen mayordomo de su testimonio. Y entonces se cumplirá en su vida lo que dijo el apóstol: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, todo será para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre que estás en el cielo, damos gracias por el ejemplo maravilloso de Jesucristo. Por favor, haznos a nosotros igual que Jesús en su santidad. Y de esa manera nosotros también podamos ser bendición para los que nos rodean. En su nombre te lo suplicamos todo. Amén. Cristo muy pronto vendrá.